Marie-France Grigoyen, who is a well-known French psychiatrist and psychotherapy, defines moving as an abusive conduct through gestures, words, behavior, or attitude that through repetition or systematization undermines a person's dignity of psychological and physical integrity, endangering their employment and degrading the work environment. This workplace bullying aims to isolate, intimidate, or damage an individual's reputations, mental health, or job performance, often through gossip, exclusion, and unjust criticisms. Go. Both mobbing and sexual harassment involve repeated and unwanted behavior that creates an hostile and intimidating environment for the victim. This behavior can harm the individual's mental health and emotional well-being, which is why today we will share some recommendations, tips, or strategies for effectively managing or dealing with these issues. Let's get started. Recommendation number 1, recognize the signs. Identify if there is a pattern of repeated hostile behaviors, such as unjust criticisms, exclusion, or being assigned degrading tasks. Moving often involves multiple individuals targeting a person, creating a toxic work environment. Recommendation number 2. Keep detailed records, document each incident thoroughly, including the date, time, location, individuals involved, and any witnesses. This record can be helpful if you need to report the behavior to human resources, for example, or take legal action. Recommendation number 3. Seek support and focus on self-care. Talk to trusted friends, colleagues, or a counselor about your experiences. Sharing what you are going through can help with some of the emotional burden. Also, prioritize activities that may help boost your self-esteem and mental well-being. If needed, consider seeking professional help to cope with the stress and emotional impact of moving. ¿Qué tal? Hoy día vamos a hacer unas pequeñas preguntas sobre acerca del moving para ver si la gente conoce el término, qué involucra o qué hacer en caso de presenciarlo. Compañero, ¿crees que te puedo hacer unas preguntas acerca del tema? A ver. Es acerca del moving. ¿Has escuchado qué es el moving? ¿Alguna vez tienes una idea? Quizás ¿has escuchado lo que es el hostigamiento laboral? Ya, sí. Ya, ¿tienes una idea más o menos de lo que es? No, la verdad que no. ¿De verdad? ¿Nunca has escuchado? Ya. El hostigamiento laboral es cuando a un trabajador, usualmente puede ser una persona de rango superior o puede ser también un compañero, hostiga sistemáticamente a la persona. Quiere decir que no es una ocasión ni dos, sino ya son varias ocasiones en las cuales a la persona se le denigra o se le menosprecia su trabajo o también se le aísla, se le deja de hablar. Quizás alguna vez has presenciado una situación así. ¿En el trabajo? En el trabajo, ajá. O has escuchado de alguien que haya tenido esa situación. No, la verdad que no. ¿No? Uy, compañero, te has perdido tu premio porque te has respondido ni una pregunta. Pero gracias. Chicos, ¿tienes unos minutos para hacer un par de preguntas? Ya, normal, pero... Ay, límite para el que tan suelto puedo responder o... Puedes hablar lo que quieras para que salga un video. ¿Ya? ¿Has escuchado alguna vez lo que es el movie? ¿No tienes idea de lo que es? ¿Movie? Ajá, movie. No. Ya, en español es hostigamiento laboral. Ya. ¿Has escuchado alguna vez del término? ¿Sabes lo que involucra? No sé qué involucra. Ya, el bullying es más o menos un tipo de hostigamiento hacia un trabajador que puede ser por parte de un superior, puede ser por parte de un compañero o incluso puede ser por parte de un subordinado en el trabajo. Es un hostigamiento que es sistemático, o sea, quiere decir que sigue un patrón, no es una vez ni dos, sino son varias veces en la cual al trabajador se le trata mal o se le aísla inclusive del grupo social de trabajo o se
menosprecia su chamba. Entonces, queremos saber si tú quizás alguna vez has presenciado eso o has escuchado de gente que haya podido tener estas cosas que te he mencionado. Bueno, me acuerdo que creo que en secundaria hay un profesor que me parecía que era un poco excesivo el cariño que le daba a las alumnas. Creo que un par de veces se sentaron en su silla, o estoy recordando mal, pero Ya. por ahí va la cosa. Ah, ya, claro, pero eso sería más un caso de acoso sexual, ¿no? Sí. Sexual. En caso de trabajo, no he escuchado mucho. A lo mucho son salidas o interacciones que tienen conocidos con sus compañeros de trabajo, pero Claro. nunca llega a eso, nunca me han comentado como Claro. algo como hostigamiento. Ok, ya, y una última pregunta. ¿Y tú qué crees que harías en este caso? O sea, si presenciaras algo así en tu chamba. Probablemente confrontar la situación y dar un ultimátum, porque normalmente en el trabajo los de recursos humanos van a defender los intereses de la empresa más que a las propias personas involucradas, y casi siempre van a tratar de lavarse las manos. Claro, Eso es lo que pasó acá. claro, ok, tienes razón. Listo, compañero, muchas gracias por tu respuesta. Aquí tenemos un pequeño premio. Gracias. Gracias. First, what is sexual harassment? Sexual harassment is any unwanted or inappropriate behavior of a sexual nature that makes someone feel uncomfortable, intimidated, or offended. It can include verbal comments, physical contact, or other actions that are sexual in nature and occur without consent. To respond to sexual harassment, first, recognize inappropriate behavior, identify conduct that crosses the line of respect and legality. Second, sexual harassment includes unwanted comments, gestures, touches, or advances. Number two, document the harassment. Write down the dates, times, places, and details of the incident. This can be helpful if you decide to report it. Number three, speak clearly and firmly if you feel safe doing so. Tell the harasser that their behavior is inappropriate and that it must stop. 4. Seek support. Talk to someone you trust, whether it's a friend, co-worker, or supervisor. Emotional support can be the key for dealing with this issue. Report to the appropriate authority. Consider reporting the incident to the appropriate authorities at your workplace or school, such as human resources, ethics commitments, or even legal authorities if it's necessary. 6. Seek legal advice. If the harassment persists or it is severe, consider seeking legal assistance to understand your rights and the actions you can take. Ahora vamos a proceder con unas entrevistas a las personas aleatorias que vamos a encontrar sobre el tema del acoso sexual. Buenos días, compañera. ¿Qué tal? Buenos días. Quiero hacerte unas preguntas muy breves sobre el acoso sexual. No sé qué tú opinas. Sí, yo sé. Ya. Primero, definamos. ¿Qué es o qué entiendes por acoso sexual? Es un hostigamiento de parte de cualquier persona hacia otra que involucre, pueden ser tocamientos o comentarios morbosos. Ya veo. Entonces, si entiendes claramente qué es, ¿conoces o has vivido que quisieras compartirnos algún caso que conoces de acoso sexual? Creo que sí, capaz cuando era chiquita y algunos hombres me miraban de manera morbosa, creo que eso. Eso está mal, pero acá no vamos a juzgar. El punto siguiente. ¿Qué características crees que son las principales para definir un caso como acoso sexual? Que si bien incomoda a la chica o chico, ya contaría como acoso sexual. ¿Te parece bien? Ahora, ¿algún comentario final que nos quieras dar? Como comentario podría decir que respeten a las demás personas y si ves que le estás incomodando, por favor que pare. Gracias. Muchas gracias. Esa fue su participación. Muchas gracias, compañera, por tu participación. Te queremos obsequiar este premio. Gracias. Gracias por Buenos días, compañera. Disculpa la molestia. Queremos molestarte un minuto para hacerte una breve entrevista sobre el tema del acoso sexual. Okay. Primero, ¿qué entiendes o qué defines por acoso sexual según tú?
Yo lo entiendo más o menos en mis propias palabras, es cuando tal vez una persona de alguna manera incomoda a otra persona, ya sea de manera con tocamientos o palabras que se refieran a esta otra persona, ya sea de su cuerpo, de manera que debe incomodar. ¿Qué características consideras que son las que podrían definir un caso de acoso sexual? Por ejemplo, ¿qué actitudes? Tal vez poniendo ejemplo, ¿no? Una persona A y otra persona B. Que la persona A empiece tal vez a hacerse insinuaciones a esa persona B y esa persona B pues lo rechace de alguna manera, o se sienta incómoda, no se sienta que no le agrade esta cercanía de la persona, que sea ya demasiado confianzuda, por así decirlo. Sí. ¿Tú personalmente conoces a alguien o has vivido algún caso de acoso sexual que quisieras compartirnos? Sí he vivido acoso sexual, pero no sé si puedo compartirlo. Incluso si no lo tuvieras que compartir con detalles, ¿puedes mencionar algo de cómo fue? Bueno, ocurrió en 2 ocasiones, por ejemplo, cuando estoy en el bus, una persona X se te acerca, pues, y se habla. Eso. Me parece muy bien y es triste hoy esas experiencias aún al día de hoy le acompañan a los relatos. Muchas gracias, compañera. Te queremos regalar Muchas este gracias. premio como Gracias. Gracias.